venir a este desayuno de Forest Partners. Pretendemos que estos desayunos se conviertan en algo frecuente, rutinario, de tal manera que podamos intercambiar distintas opiniones sobre la realidad del mundo del arbitraje. Cuando se preparó el actual anteproyecto de Código Mercantil, hubo consenso respecto de rechazar los arbitrajes de equidad y mantenernos en el mundo del arbitraje de derecho. Se decidió prescindir de la posibilidad del nombramiento por un registrador mercantil. La administración del arbitraje y la designación de los árbitros ahora es absolutamente, si prospera el texto, competencia de una institución arbitral. La segunda gran cuestión, paradójicamente, es que resucitó la polémica que ya hubo en los umbrales de la reforma del año 2011 y se debatió si deberíamos mantener la regla de los 2/3 de los votos o, por el contrario, exigir la unanimidad. Éramos, yo creo que una sustancial mayoría, los que considerábamos que la regla de la unanimidad significaba coartar extraordinariamente la propia vida del arbitraje. Y por último está el tema debatido de si debemos admitir o no debemos admitir el arbitraje en los estatutos de las sociedades cotizadas. En este punto, hoy hay un enfrentamiento claro entre dos ministerios. El Ministerio de Economía propicia que se mantenga el texto del 11, el texto de la ley de arbitraje introducido en el año 2011, en el sentido de que no se diga nada y, en consecuencia, la autonomía de la voluntad también jugaría en las sociedades cotizadas para que fuera introducible, mientras que el Ministerio de Justicia considera más adecuado impedir que las sociedades cotizadas tengan cláusula arbitral. ¿Va a aprobarse el Código Mercantil? Pues miren ustedes, yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas por razón de calendario, porque, febrero yo creo que, salvo que se restrinja mucho el periodo de enmiendas y no parece que sea lo más adecuado para un texto de estas características, es ya demasiado tarde para que dentro de esta legislatura pudiera aprobarse. Desde el CEA vemos con bastante preocupación esta propuesta de cambio legislativo. Si este texto entra en vigor, algunos pensamos que es una gran carga de sospecha sobre el arbitraje, que de hecho va a matar el arbitraje en las sociedades cotizadas. No va a haber sociedad que se atreva a introducir en sus estatutos un convenio arbitral si sabe que va a dar derecho de separación a los socios. No se va a arriesgar. Parece que hay una menor categoría del arbitraje frente a la jurisdicción, como si fuera menos apto para resolver los problemas societarios, cuando muchos pensamos que es mucho más apto para responder los problemas societarios por una sola razón, porque es más rápido. Y luego el argumento de que un inversor extranjero en una cotizada, un extranjero va a preferir que un juez español juzgue sus eventuales impugnaciones de acuerdos sociales en vez de un árbitro CCI, es un argumento que a mi juicio no se corresponde con la realidad. Juan Carlos, desde el punto de vista de empresa, la necesidad del cambio en el arbitraje estatutario y demás, ¿qué percepción tienes, digamos, como asesor jurídico interno de una gran empresa que además indirectamente también es cotizada y demás, la matriz? Afortunadamente, las sociedades que yo conozco poseen una razonable hegemonía interna que, de alguna manera, mitiga o contribuye a considerar reducible el ámbito de riesgo de futuros conflictos y, por lo tanto, la necesidad de incluir una cláusula arbitral en los estatutos de las compañías, en cuanto que es un instrumento todavía no suficientemente testado, puede esperar a un momento posterior, una vez que hayamos visto cómo se pronuncia definitivamente el Gobierno. Ahora querríamos pasar a otro aspecto también relacionado con cambios novedosos respecto a las nuevas normas de transparencia que el IVA está incluyendo respecto a temas de designación, de transparencia, de funding, etcétera, etcétera. Y lo que hace la IVA siempre es que, transcurridos 10 años de un texto, como el arbitraje avanza, encarga a una comisión que revise si ese texto hay que reformarlo, hay que derogarlo o no hay que tocarlo. La conclusión fue: funcionan, son razonables, no parece que haya que cambiar los planteamientos, los cimientos. No ha habido grandes cambios. Lo que sí ha habido es ver qué ha pasado en estos últimos 10 años en el arbitraje internacional, que han pasado muchas cosas. Es un tema especialmente sensible
el de las designaciones de árbitros, porque hay dos intereses enfrentados. Hay una demanda de transparencia, el arbitraje, si queremos popularizarlo, a la que nadie en sus cabales, creo yo, puede oponerse, pero puede haber un riesgo de llevar eso a lo que se llama el over-disclosure, a tener que revelar todo. Hay sectores, especialmente americanos, donde dicen que no debe haber lista verde. La lista verde es una salvaguarda. Oiga, si yo estoy aquí hablando con estos señores en esta mesa y mañana quiero nombrar al profesor Rojo árbitro, el profesor Rojo no tiene por qué decir, oiga, estuve en una mesa hablando de arbitraje con el señor Arias, que es letrado. Eso no lo tiene que decir. Los americanos dicen sí lo tiene que decir. La revelación presupone la declaración explícita o tácita de que el árbitro es capaz de llevar, o el candidato a árbitro es capaz de llevar ese arbitraje adelante. Entonces eso, hay quien dice que ya arroja la duda a quien no la tenía. ¿Cuáles crees que son las preocupaciones y las reglas fundamentales que se deberían seguir en la elección y determinación de los árbitros? Nosotros seguimos el criterio esencialmente subjetivo en la Corte de Madrid. Lo que hacemos es, y tenemos el sistema diseñado de checks and balances. La propuesta se hace sobre todo sobre un análisis de diversas circunstancias para proponer los árbitros. Conflictos de interés, disponibilidad, especialización, experiencia previa en resolución de disputas similares, capacidad de organizar y dirigir el arbitraje de manera eficaz y eficiente, habilidades lingüísticas a la luz del idioma del arbitraje, nacionalidad evidente en todos aquellos casos en los cuales tenemos arbitrajes internacionales, partes internacionales. También computamos experiencia previa de la Corte con el árbitro. Y luego otros factores, tales como número de nombramientos en el último año. La Corte lo que busca es rotar el nombramiento de árbitros, pero el concepto que busca la Corte es trasladar confianza en el sistema de designación de árbitros por confianza subjetiva, es decir, por confianza en la integridad del equipo y del sistema de balances que estamos poniendo. ¿Cuál es tu percepción desde el punto de vista de empresa? Si me preguntas descarnadamente, yo como parte, ¿qué tipo de árbitro elegiría? Evidentemente, en primer lugar, y no sé si será políticamente correcto, pero entiendo que contribuyo a la clarificación de lo que es el mundo real, el mundo de los hechos, elegiría un árbitro competente, por supuesto, un árbitro honesto, un árbitro ético, pero que comprendiera mi problema. Al final hay resultados y no se puede ir a un cliente diciéndole hemos perdido el asunto, tienes 1.000 millones de euros menos y agradece que elegí un buen árbitro, era absolutamente honesto, no dijo absolutamente nada de lo que sucedía en las deliberaciones y, por supuesto, de antemano, ni siquiera hablé con él, no comprendía para nada nuestro problema, no llegó a comprenderlo nunca. Los árbitros de parte están sometidos con frecuencia a una gran presión por parte del bufete de abogados que los ha propuesto. Y eso me parece que es un problema de educación de nuestros abogados. Respetar mucho la independencia del árbitro. No utilizarlo como caballo de Troya o no pretender utilizarlo como caballo de Troya. Me preocupa más eso que la independencia de los árbitros. Queríamos abordar el último aspecto, que es el de la revisión interna de los laudos arbitrales. La verdad es que nuestra ley de arbitraje vigente, la ley del año 2003, tampoco parece que en su articulado se incluya principio alguno que sea incompatible o contradictorio con la puesta en práctica y en la aplicación de estos sistemas de revisión interna, porque hay que tenerlo presente. Lo que interesa a quienes practican el arbitraje es que los laudos que recaigan, sean laudos únicos o sean laudos consecutivos a un procedimiento de revisión interna, sean efectivamente inatacables. Lo que sí es necesario, como decía antes, es armonizar uno y otro sistema de actuación. Para mí, esta armonización pasa por el carácter previo y no simultáneo del sistema de revisión interna respecto del sistema de anulación ulterior. Pues si os parece, abrimos ahora mismo el debate.
por venir a este desayuno de Forest Partners. Pretendemos que estos desayunos se conviertan en algo frecuente, rutinario, de tal manera que podamos intercambiar distintas opiniones sobre la realidad del mundo del arbitraje. Cuando se preparó el actual anteproyecto de Código Mercantil, hubo consenso respecto de rechazar los arbitrajes de equidad y mantenernos en el mundo del arbitraje de derecho. En los umbrales de la reforma del año 2011 y se debatió si deberíamos mantener la regla de los 2/3 de los votos o, por el contrario, exigir la unanimidad. Éramos, yo creo que una sustancial mayoría, los que considerábamos que la regla de la unanimidad significaba prescindir de la posibilidad del nombramiento por un registrador mercantil. La administración del arbitraje y la designación de los árbitros ahora es absolutamente, si prospera el texto, competencia de una institución arbitral. La segunda gran cuestión, paradójicamente, es que resucitó la polémica que ya hubo